viaje de las águilas, fábula, a María del Rosario. Cuando llegó la primavera, llegó también el día de la gran celebración anual, del viaje que las águilas jóvenes deberían emprender, siguiendo al águila guía como examen de madurez. En las águilas, a diferencia de los hombres, no hay adolescencia, pasan de la infancia directamente a la juventud madura. Digamos que este paso, este convertirse de niño en adulto, se realizaba según la tradición secular de aquella montaña, ¿no?, donde estaban los nidos de las águilas. Digo, mediante este viaje que era un ritual de iniciación, un examen de madurez, como existen en casi todas las culturas, ¿no?, incluso en la nuestra. Entonces se reunieron muy temprano un centenar de águilas jóvenes y también sus padres, sus hermanos, sus parientes, porque era algo muy importante. Y obviamente las águilas estaban muy entusiasmadas porque querían volar. Ellas aman el vuelo. Pero no se trataba solamente de volar, ni siquiera de conocer lugares desconocidos, sino de atravesar ese desafío difícil, misterioso, porque nadie sabía, estaba prohibido decir lo que pasaba en ese día, que habían pasado sus padres, sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, ¿no? Entonces, Rosa, vamos a llamarla así, a la protagonista de esta fábula, estaba también muy entusiasmada y antes de partir, su madre se le acercó y le dijo una sola palabra. Se lo dijo como un murmullo, como un secreto al oído: síguelo. Cuando el águila guía elevó, el centenar de águilas jóvenes la siguieron, ¿no? Y cuando el águila guía cayó en picada hacia la llanura, cercana a la montaña, las águilas jóvenes la siguieron también en picada, ¿no? Como aviones de estos de combate, ¿no? Felices porque rompían el viento con su pico, ¿no? Así como los barcos rompen el agua del mar, y el fresco del viento, y la pasión, el interés, la curiosidad por la aventura, ¿no? El águila guía llega a la llanura y empieza a sobrevolar ya más lentamente un campo recién arado, cubierto de lombrices, que estaban ahí disfrutando del sol, ¿no?, y del agua que había quedado después de la lluvia. Claro, era ya cercana a la hora del mediodía y tenían un poco de hambre. Y entonces algunas águilas decidieron hacer, en fin, una merienda, ¿no?, una colación, como quien dice. Y bajaron y empezaron a comer rápidamente las lombrices para no perder al grupo. Rosa también tenía hambre, pero su madre le había dicho: síguelo, y entonces tuvo que seguir al águila guía, ¿no? Y entonces pasaron las horas, y de la llanura pasan a un bosque que está muy habitado por loros. Y los loros, como ustedes saben, son charlatanes, son chusmas y criticones. Y entonces, al ver las águilas que pasaban, ¿no?, sintieron obviamente un poco de envidia porque ellos no pueden volar como águilas. Empezaron a reírse a carcajadas, ¿no?, a burlarse del pico de las águilas, que es curvo y corto, y que las águilas son grandes y tontas, ¿no? Entonces un grupo de águilas formó como una formación de combate aéreo, ¿no?, y cayó también en picada para combatir con los loros, ¿no?, porque se sintieron ofendidas en su orgullo. Claro, los loros no pueden competir con las águilas, ¿no?, pero estas eran 10, 20, los loros eran miles. Entonces empezaron como a marearlas, ¿no? Aparte son más ágiles. Entonces las marearon a las águilas. Rosa también, que tenía carácter, pensó en bajar y darle una lección de educación a los loros, ¿no? Pero síguelo. Y siguió al águila guía, que llevó al grupo ya menor, ¿no?, porque algunas habían quedado comiendo lombrices, otras peleando con los loros, ¿no?, y llegaron a una montaña enorme que parecía un gigante, ¿no? Nunca habían visto una cosa tan grande, ¿no?, que se hundían en las nubes. Y entonces, con sentido común, una de las águilas jóvenes dijo: bueno, vamos a rodear por el mar la montaña.
El águila guía, en cambio, siguió, con mayor lentitud, pero con firmeza, a subir, subir, subir. Algunas, muchas, en cambio, decidieron rodear por el mar esa montaña desconocida. Rosa también pensó, en primer lugar, en rodearla, no había necesidad finalmente es lo mismo. Pero había que seguir al líder, ¿no? Empezó a subir, subieron, algunas se quedaron en el camino, ¿no? Y volvieron. Rosa subió y llegó a la cumbre junto con algunas pocas, la mitad más o menos del grupo. Entonces, bueno, parece que había terminado todo. Ya a la distancia sentían o veían, mejor dicho, su montaña original, ¿no? Su casa. Pero de repente aparece como de la nada una tormenta. Mejor dicho, una nube negra, pero muy negra, que como que encerraba en su interior una tormenta eléctrica. Las águilas no deben entrar a tormentas eléctricas. Eso lo saben todos, ¿no? Tuvieron miedo, temor. El águila guía, en cambio, con suma tranquilidad, se metió en una tormenta, ¿no? Entonces Rosa, venciendo su miedo, cerró los ojos y se metió siguiendo al águila guía junto con otras. Y pasaron la tormenta, ¿no? Que las movía como se mueven los aviones, ¿no? Un poco espantoso, aterrador, pero no fue peligroso, fue aterrador. Pero salieron ilesas, una alegría total, y allá en el horizonte ya se veía casa. Entonces las águilas, como entusiasmadas, las que habían quedado, empezaron a volar con mayor rapidez y dejando atrás a la guía, ¿no? Porque la guía era vieja, ¿no? Volaba así un poco en forma aburrida. Estas empezaron como a competir entre ellas y obviamente habían visto que la montaña hasta ahí, ¿para qué necesitaban una guía, ¿no? Podían volar solas, más rápido, ya que eran jóvenes, ¿no? Pero ese último esfuerzo, sin darse cuenta, terminó agotándolas, porque habían volado todo el día. Entonces, en su agotamiento, deseando llegar primera, en fin, terminaron aterrizando en un pantano. En definitiva, al final llegaron unas pocas, entre ellas Rosa. Bueno, esta fábula, que es un poco invención mía, en realidad es una forma más de repetir aquella estructura antigua, digamos tradicional, eterna, de la idea de la vida como un viaje, como el viaje del héroe, ¿no? Que pasa diversas pruebas, diversos desafíos, ¿no? Lo tenemos en Ulises, lo tenemos en Gilgamesh, en la Mesopotamia, lo tenemos en otras culturas también, en el Evangelio lo tenemos, ¿no? Lo interesante de todo esto, me parece a mí, es entender, en primer lugar, que la madurez no es un tema de edad cronológica, que hay hombres de 80 años que tienen la conciencia de un niño, y hay hombres que son niños en edad y por las cosas de la vida han madurado rápidamente y tienen la conciencia de un hombre maduro. Esto es así. También es así que para madurar hay que pasar diversas, necesariamente, pruebas, ¿no? Y que los padres muchas veces buscamos evitar que nuestros hijos pasen, pero es inevitable. Sí podemos darle un buen consejo, no muchos, pero pocos y buenos. El consejo de la madre de Rosa fue uno: síguelo, ¿no? En la conciencia cristiana no es difícil identificar al águila líder con Jesús. Sin embargo, lo importante no es la imitación material, literal, mecánica de Jesús, sino aquello que nuestra conciencia en cada momento nos va indicando como lo correcto, ¿no? Es decir, aquello que percibimos en nuestra conciencia y en nuestro corazón, seamos o no creyentes o practicantes. El órgano para visualizar, o ver, mejor dicho, al águila guía, es precisamente la conciencia y el corazón, ¿no? Sí, podemos identificar y desarrollar, quizás si somos catequistas o pedagogos o padres, cada uno de estos desafíos que he mencionado, ya que tienen un sentido concreto. Las lombrices, el apetito, ¿no? Las luchas inútiles, desgastantes, que muchas veces llevamos adelante
porque tenemos resentimientos, etcétera, que nos impiden avanzar, ¿no? No sabemos dejar atrás los problemas y las derrotas, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Esto de que no hay atajo, ¿no? Esta idea que es tan importante, que en la vida no hay atajos. O mejor dicho, hay atajos, pero que no llegan al puerto, ¿no? Después el miedo, fundamentalmente, creo que lo que más nos frena a nosotros es el miedo, representado en esta idea de la tormenta eléctrica, y finalmente esta cosa competitiva que es contraria a la idea de la vida, porque no se trata de llegar primero, sino de llegar. No importa, primero, último o en el medio, lo importante es llegar como uno pueda llegar, ¿no? En fin, creo que vale la pena utilizar esta fábula como recurso, desarrollando cada una de las partes, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta este consejo que es único y a su vez múltiple y que se aplica en forma diferente en situaciones diferentes de la vida, que es el consejo del seguimiento o del discipulado, que es en definitiva la esencia misma del ser humano. Que tengan un muy buen día.